Muy buenas tardes, mi nombre es José Andrés Vázquez Guzmán, soy estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en el sistema SUAYET. El día de hoy, para la materia Política Exterior de México 2, hablaré acerca de la lectura de las potencias extranjeras y la Revolución Mexicana, una reacción en 7 etapas por parte del autor Lorenzo Meyer. En esta lectura, en este video, vamos a poder observar cómo fueron las actitudes de las potencias y de las naciones extranjeras conforme a la evolución mexicana en un periodo revolucionario. La primera etapa la podemos llamar sorpresa y caída del régimen. Esta etapa está caracterizada por la incredulidad ante la caída del régimen porfirista en México. Recordemos que Porfirio Díaz había gobernado por 30 años consecutivos el país, entonces gozaba de cierta estabilidad. El hecho de que hubiera una insurrección en su contra o una insurrección en armas era una sorpresa en algunos sectores nacionales, pero sobre todo en el contexto político internacional. Esto llevó a la segunda etapa, una espera atenta, la espera atenta de las naciones para ver qué costos, beneficios y qué era lo que iba a arrojar este movimiento social, qué económico, político y geopolítico beneficio podía traer para sus naciones o perjudicarlo. Eso nos lleva a la tercera etapa, una intervención agresiva. La intervención agresiva era muy notable durante este periodo, la intervención agresiva extranjera, en la que se intrometían en asuntos nacionales, como sí, como no, qué hacer, y las afectaciones que tenían para ellos. Por eso es que les interesaba tanto que se tomaran decisiones correctas en México. Aquí nos lleva a la cuarta etapa, que es una diferencia entre potencias y que viene aunada a la tercera. Había una discrepancia entre, por ejemplo, Occidente y Europa acerca de la democracia. La democracia para Europa era algo impensable o algo en que México no podía ser reaccionario ante esto. En cambio, el presidente Woodrow Wilson afirmaba que la democracia era palpable para México e incluso los comparaba con China. Eso llevó a presiones externas y a un nacionalismo exacerbado. Vamos a recordar que en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, disculpen, y eso llevó a Europa a dar por sentado la postura de Woodrow Wilson conforme a la democracia en México. Estas diferencias marcaron una presión por una parte y un sentido de pertenencia nacional en México. Es decir, se exacerbó el nacionalismo e incluso se quería, este movimiento de evolución, de revolución social era impregnante en todo el país. Hubo una imposición de principios internacionales. Aquí el poder dominante de la región buscaba que el nuevo régimen mexicano pues respetara los principios del derecho internacional ya establecidos en cuanto a la propiedad extranjera. En este sentido, y posterior al término o a la culminación de la Primera Guerra Mundial, el representante británico afirmaba que en el poder en México había ladrones, asesinos, corruptos, ignorantes capaces de comprender apenas los principios básicos de civilización. Francia había perdido el interés completamente en México. Alemania, al ser el perdedor de la Segunda Guerra Mundial, tenía diferentes bloqueos, lo que le impedía pues hacer muchas negociaciones. Y España reclamaba internamente los daños a sus ciudadanos provocados de la revolución. Hay algo que menciona el autor Lorenzo Meyer y que cito textualmente: en términos generales se puede decir que para finales del segundo decenio del siglo XX, Europa era un factor secundario en la escena mexicana. Esto derivado de las otras etapas que habíamos mencionado, en donde el intervencionismo agresivo era muy notable para con el gobierno mexicano. Por último, la séptima etapa, acuerdo y consolidación. Aquí se centra en los procesos que se llevan a cabo en un acuerdo final y la consolidación con el régimen mexicano, así como con las potencias dominantes del sistema internacional. En este sentido, las potencias podían aceptar que el movimiento
eh, que había comenzado en 1910 era, lo menciona el autor, era por una reacción lógica, ya no esperada, sino era lógico debido a las condiciones sociales y políticas que había creado el régimen porfirista. Había tenido resultados positivos como la educación y la salud. Sin embargo, fue un contexto en el que México se vio beneficiado. Se nos pide dar un comentario al respecto. Yo considero que las potencias en este México siempre se ha caracterizado por la no inmiscusión o la no intrometerse en asuntos políticos internos de cada país. Entonces, las políticas de los países externos, al opinar o no, y más en esta parte del eurocentrismo, que siempre han hecho, intentado poner orden en países que no les corresponden. México tuvo, de alguna manera, vamos a llamarlo suerte, porque las condiciones políticas mundiales favorecieron a que pudiera llevarse para 1929 el institucionalismo en México. Pero pues eso ya es otra historia. Muchas gracias.